Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Para continuar dando respuesta a quienes nos han formulado cuestiones sobre la sucesión legítima, las cuestiones testamentarias, hoy vamos a tratar el tema de los albaceas. Como dijimos antes, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, que auspicia este tipo de programas, siempre está al pendiente de las inquietudes que la distinguida teleaudiencia nos manifiesta y tratamos, dentro del límite de nuestras capacidades, darles respuestas que puedan satisfacer en un momento dado esas inquietudes o esas dudas. Hoy tengo el privilegio de que me acompañen dos maestros, Eduardo Socop Frías, miembro además del despacho abogados Rolando Huitrón, Julián Huitrón y Eduardo Socop. Y también tenemos hoy como invitado al maestro Marco Antonio Ramírez González. Y a los dos maestros, les agradezco mucho, Eduardo. Muchas gracias, tu doctor. presencia, como siempre. Maestro. Y tú, Marco. Gracias, doctor. Muchas gracias. Como siempre. Esta materia es complicada. Vamos a tratar de hacerla simple y sencilla, pensando siempre en que, bueno, además de los abogados que nos pueden ver, las personas, amas de casa, señores, que tengan interés en saber si van a otorgar un testamento, cuál es el lugar o quién es el albacea, de qué manera va a estar en esta cuestión. Para esto, les voy a ustedes hacer una propaganda de mi libro, La Teoría General de la Naturaleza Jurídica, que basados en él nosotros podemos ir señalando. Y es muy importante qué es en derecho civil, en derecho familiar, en derecho sucesorio de lo que estamos hablando. Y precisamente algunas de las cuestiones que vamos a tratar con los maestros es quién puede ser albacea, para qué ser albacea, qué requisitos tiene que cumplir, si siempre es un cargo voluntario o es forzoso, qué pasa si el albacea renuncia, por ejemplo, o si se puede excusar, si su cargo es gratuito, si es mandatario, si es representante, una serie de interrogantes que hacen muy interesante un programa de este nivel. Y sobre todo con la inquietud de que podamos satisfacer las preguntas que ustedes nos han formulado, que hemos recibido a través del despacho que tenemos de abogados asociados, tanto Rolando Huitrón como Eduardo Socop y quienes habla, y que ahora, bueno, pues al final del programa les diré nuevamente los teléfonos donde estamos para estar a su disposición. Yo le pediría al maestro Marco Antonio Ramírez que nos dijera desde su perspectiva, de manera muy simple, Marco, y bueno, en lenguaje claro como siempre, ¿quiénes pueden ser albaceas? Muchas gracias, doctor. Saludo a su distinguida teleaudiencia. Le agradezco nuevamente estar en este espacio y en este tiempo tan valioso con usted, con el maestro Eduardo Socop Frías también. Y bueno, entrando en la materia, el albacea es el ejecutor del testamento. Es quien va a cumplir la última voluntad del muerto, del autor de la sucesión, del decuyus, del finado, quien va a tener todas las diligencias o deberes también, doctor, obligaciones, tendrá derechos, tendrán prohibiciones. Y la ley dice de forma muy clara que quienes no pueden ser albacea, los dice en sentido negativo, son aquellos que no tienen la libre disposición de sus bienes. De modo que abre un panorama amplísimo, doctor, donde ¿quién puede ser albacea? Aquella persona que tenga capacidad jurídica, que tenga más de 18 años cumplidos. No habla de profesiones, no habla de experiencia, que esto seguramente hablaremos de que esto es muy importante. Dice, solamente una persona que tenga más de 18 años puede ser albacea. Después la ley nos habla de quienes, a pesar de tener 18 años, aunque quieran ejercer estos cargos de albaceazgo, no pueden, porque hay un interés, doctor, un interés inmiscuido, que sean, por ejemplo, jueces, magistrados que en su tribunal conozcan un asunto específico de la sucesión, no pueden ser albaceas, quienes incluso, por ejemplo, por una condena lo hayan removido de cargos previos
de albaceazgo. Un dato interesante también, quienes no pueden ser albacea son aquellos que han sido procesados por delitos contra el patrimonio, robo, por ejemplo. Aquellos, la ley dice que no tengan un modo honesto de vivir y da estas pautas de quienes no pueden ser albacea, doctor. Muy bien, entonces, desde el punto de vista estrictamente jurídico, puede ser albacea la persona o las personas que ha señalado el maestro Ramírez. Pero también hay que subrayar ahora que el albacea puede ser designado por el testador, por los herederos o en un conflicto por un juez. Pero ahora vamos a oír una opinión muy importante del maestro Eduardo Sokop, porque más allá de lo jurídico, Eduardo, en tu experiencia, pensando en tu persona o en otras que conozcas, más allá de lo que dice la ley y lo que expresó el maestro Ramírez, ¿qué características pedirías tú que tuviera el albacea que tú nombraras? Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, conforme a la práctica, para mí sería indispensable que fuera una persona que conociera en principio al testador, que fuera amigo, que fuera gente cercana a la persona, al autor de la sucesión, así como bien a los familiares o a las personas que se designen herederos. ¿Por qué? Porque si bien el albacea es quien realiza todos los trámites y todas las acciones para poder entregar estos bienes a los herederos o legatarios, muchas veces requiere información e incluso apoyo de las personas que van a recibir estos bienes. Entonces, una característica indispensable, doctor, sería que exista una relación de amistad entre el testador, el autor de la sucesión, con la persona o las personas que va a designar como albaceas. Y en tu apreciación, tu experiencia como jurista, como litigante, como todas estas materias y experto en derecho notarial, se podría pensar en valores más allá de la persona a la que tú designes como albacea, considerando que él va a actuar cuando esté muerto el testador. Entonces, ¿qué características de honradez, de lealtad, de solvencia económica, personal, porque va a ser tu representante, ¿no? Claro, sí, bien, bueno, como usted bien lo dice, doctor, justamente estas creo que, aunque no son características que la ley distingue o ordena, son características importantísimas que se tienen que considerar al momento de hacer esta designación de albacea. Que sea una persona que tenga tiempo para ejercitar el cargo de albacea. Esto es algo fundamental porque derivado de este tiempo con el que va a contar va a tener el interés para llevarlo a cabo y suponemos que el trámite va a ser relativamente rápido a efecto de concluir la sucesión, que tenga los recursos suficientes para hacerlo, porque en este supuesto en específico incluso el propio Código Civil permite que la persona que no cuente con los medios económicos suficientes se pueda excusar de ejercer este cargo. Que sea una persona de confianza, de probidad, moralmente capaz de poder llevar a cabo el cargo o que de manera confiable le está confiriendo el testador o el autor de la sucesión. Bueno, todo esto abunda en este concepto, pero todavía hay algo más que señalar dentro de este albacea, porque una vez que se le designa, él va a tener esa responsabilidad y ese cargo, Marco, desde el punto de vista de la ley, ¿para qué sirve? Realmente, él, vamos a suponer que la albacea, sobre todo para que la distinguida teleaudiencia no vaya a tener una interpretación equivocada, porque, bueno, es tan purista la opinión jurídica que pareciera que usted como albacea tiene que ser prácticamente un abogado. Y no, pudiera ser una persona que inclusive haya estudiado secundario, preparatoria, no sepa nada de derecho, la ley, Marco, qué facultades, qué le permite, qué puede hacer el albacea
si va a ser albacea de una herencia importante, de negocios mercantiles, es decir, cosas que él ignora y que, como bien decía Eduardo, bueno, pues usted prepárese, pero la ley, ¿qué dice en ese sentido de cómo se puede auxiliar el albacea? Sí, doctor, esta figura, como usted la enfatiza, es importantísima, es uno de los protagonistas, por no decir el segundo, porque el primero en las sucesiones es el finado, el que murió, y el segundo más importante es este albacea, donde incluso jurídicamente, en donde está regulado el albacea es en las disposiciones comunes, que siempre habrá albacea, haga usted testamento o no haga testamento, sus herederos estén de acuerdo o no estén de acuerdo los herederos. Se va a nombrar un albacea provisional que después tendrá en un momento dado que ser definitivo. La ley faculta y permite que puedan ser no solo uno, sino varios albaceas, universales, especiales, sucesivos, etc. Y la ley, como su proyección, doctor, lo tiene, es que ese albacea, ya lo decía el maestro Eduardo Soukup, es el de más confianza del autor de la sucesión, el que conoce sus cuentas, sus relaciones familiares, sus memorias, sus inquietudes, para que cuando el muerto ya no esté físicamente entre el mundo de los vivos, haya alguien que lo pueda administrar en sus bienes, lo pueda cuidar desde el punto de vista de sus inquietudes, de su familia, y la ley le va dando facultades, obligaciones, deberes. Por lo pronto, por ejemplo, para decir un autor, es que el albacea va a administrar los bienes del autor de la sucesión. Esta persona que amasó una fortuna en vida, una vez muerto, ya sea por testamento que haya dispuesto o no, este albacea va a tomar los bienes, a poseer los bienes, a quedarse con los bienes, a administrarlos. Y si los administra, va a poder en un momento dado, bien administrados, tener esos bienes rendimientos. Pero que te interrumpa. Pero aquí ya, en esa descripción que haces, muy clara, el albacea tendría que tener características administrativas, una serie de cosas. Pero la ley, vamos a ver el maestro Soukup qué opina en ese sentido, porque yo estoy buscando una respuesta, en este caso eminentemente jurídica, porque bueno, ya el albacea, con todo lo que hemos dicho los tres, no, pues ya, ¿quién quiere ser albacea? Nadie. Que haga, porque ahora vamos a decir que hay que hacer un inventario de los bienes, que tiene 6 días, que las cuentas hay que rendirlas, que si no las aprueban no puede seguir, etcétera. Pero usted, que nos oye, no se espante, no se preocupe, porque Eduardo le va a dar una respuesta desde el punto de vista jurídico, que usted, ¿qué puede hacer como albacea? Claro que sí, doctor. Bueno, en principio, ejercer el cargo como ya, punto eso principal. Ya dijimos. Esto ya lo comentamos. Ahora, como bien comentaba el maestro Marco Antonio Ramírez, el cargo de albacea, aunque no se puede delegar, sí puede el albacea apoyarse en personas a efecto de ejecutar las disposiciones testamentarias. Y para el caso concreto, ¿en quién se puede apoyar? En un abogado. Esto es porque conoce la materia sucesoria. Esto es fundamental, Marco, Eduardo, porque hemos dicho, bueno, el albacea debe tener prácticamente unos requisitos como que ahorita nos oyen y van a decir, yo no le entro a ser albacea. Pero el momento mismo, como dijo Eduardo, que ya este es el designado y no tienen idea, la ley lo faculta a que tenga no uno, sino varios abogados. Sí. Inclusive él puede nombrar quienes le ayuden. No puede delegar su cargo, porque la ley lo prohíbe, ¿no? No es posible él decir, bueno, yo te nombro a ti, pero sí para que le ayuden. Así es, doctor. Entonces, ese abogado, que sería bueno que fuera especialista en qué, casi como notario, o cualquier abogado, un penalista, un agrarista. No, un notario especialista en derecho patrimonial familiar o derecho sucesorio, el derecho que regula la transmisión de los bienes por causa de muerte. Obviamente un abogado que conozca y que sepa manejar el Código Civil, doctor. Un abogado familiarista, civilista, doctor, especialista en el patrimonio familiar, en la sucesión del patrimonio familiar. Sí, ¿qué piensas de eso, Marco?
No, de acuerdo, doctor, completamente, porque en realidad va cambiando, dije ya, por ejemplo, administrar los bienes, va cambiando las obligaciones, los deberes que tiene que hacer albacea de acuerdo con la sucesión de que se trate. Por ejemplo, una de sus obligaciones principales, doctor, es que la albacea, una vez muerto el autor de la sucesión, tiene 8 días para presentar el testamento. Debe de conocer el testamento, a lo mejor dónde pudiera encontrarse, si lo tiene en resguardo, y conociendo de la muerte del autor de la sucesión debe denunciar la sucesión y presentar, y la ley dice 8 días para presentar el testamento. Y si el albacea, como usted dice, doctor, no tiene una experiencia jurídica, tiene grados mínimos de estudios, tiene que allegarse de un especialista forzosamente en la materia, y el calificativo, que esto es importante, que hace el maestro Eduardo Soukup, de derecho familiar patrimonial, porque habrá implicaciones de relaciones familiares, de bienes, muebles, inmuebles, de dinero, todo siempre en beneficio del grupo familiar, o en un momento dado el albacea va a tener que distribuir esas cantidades para cumplir alimentos, para que las personas que de algún modo dependían económicamente del muerto puedan satisfacer sus necesidades, y eso lo tiene que en un momento dado organizar, partir, dirigir la cuestión económica el propio albacea, doctor. Entonces, Eduardo, aquí tenemos, si quieres ver el artículo 1700 del Código, en el que se habla de la representación legal del albacea y la prohibición de delegar esto. Pero sería interesante escuchar la letra y tu comentario. Claro que sí, doctor, gracias. Artículo 1700 del Código Civil para la Ciudad de México. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por muerte pasa a sus herederos, pero no está obligado a obrar personalmente. Puede hacerlo a través de mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de estos. Hay que explicar eso un poco claro más, sí, por doctor. favor. Aquí es justamente lo que estamos comentando, doctor. La ley faculta a que el albacea se apoye con especialistas en la materia. ¿Qué quiero decir con esto? Que contrate los servicios de abogados especialistas en materia sucesoria a efecto de que lo apoyen con los trámites necesarios para llevar a cabo la conclusión. ¿Y va a pagar el albacea? El albacea, obviamente, ¿Paga él de su dinero? No, es con cargo a la masa hereditaria. Es decir, ¿qué quiere decir eso? De los bienes que conforman la sucesión, una parte va a estar destinada a pagar las erogaciones que generen estos gastos de prestación de servicios, doctor. Muy importante, porque de acuerdo a ese artículo, podríamos considerar, Marco, que antes lo dijo Eduardo, tomar las providencias de que el albacea dijera renuncio, no quiero, etcétera, y entonces la figura de los albaceas mancomunados que regula el artículo 1692, eso es muy importante porque es un poco técnico, pero se puede entender que se puede usted, cuando hable con su notario y otorgue el testamento, decir, bueno, yo quisiera que sea mi esposa, si ella no quiere una prima, o puede ser esto, etcétera, ¿no? ¿Qué dice en ese sentido la ley para los albaceas mancomunados y qué reglas da la ley? Sí, el artículo en realidad son varios, pero comienza con el 1692, que establece a la letra: cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido por cada uno de ellos en el orden en que hubieren sido designados, a no ser que el testador hubiere dispuesto expresamente que se ejerza de común acuerdo por todos los nombrados, pues en este caso se considerarán mancomunados. Hay que explicar eso, por favor, aquí, que es la mancomunidad y lo demás. Sí, lo que nos establece la ley, de que es importante el cargo de albaceazgo, porque habrá diversas obligaciones, deberes, derechos que exigir también, y cabe la posibilidad que el testador en su testamento pueda nombrar no a uno, sino a varios albaceas, donde tendrán cada uno de sus propias responsabilidades
en función de también de sus actuaciones. La ley no limita, podrá nombrar de 3, 5, 10, los que fueren, para cumplir obligaciones específicas donde la responsabilidad en la mancomunidad va a ser de forma individual de cada uno de los albaceas en el cumplimiento de sus propias obligaciones. La ley, en el artículo que acabo también de leer, explica que puede, por voluntad del testador, que esto es importante, si decide varios, que haya una participación o bien conjunta o bien sucesiva, que de acuerdo con los propios intereses del testador puedan darse de esa manera bajo esta figura de la mancomunidad muy bien estudiada en el derecho civil, doctor. Y aquí, Eduardo, más adelante el propio código sigue en la misma materia diciéndonos el 16, 93 y 94 las reglas que hay que seguir cuando son los albaceas mancomunados. Claro que sí, doctor, los mismos que me permito leer. Artículo 1693. Cuando los albaceas fueren mancomunados, solo valdrá lo que todos hagan de consumo. Lo que haga uno de ellos, legalmente autorizado por los demás, o lo que en caso de disidencia acuerde el mayor número. Si no hubiere mayoría, decidirá el juez. Aquí, ¿qué se está diciendo? Que en el momento que se constituye el albaceazgo mancomunado, todo tiene que ser por una mayoría de acuerdo. Es decir, si yo como testador, dispongo que el albaceazgo de mi sucesión lo van a ejercer 2 personas de manera mancomunada, o 3 para que sea más claro el ejemplo, por lo menos 2 de estas 3 personas tienen que estar de acuerdo al momento que ejecuten cada uno de los actos de los que yo disponga en mi testamento, doctor. Entonces el que sigue nos da otra regla, Marco, sí. 1694. El 1694, que habla de la responsabilidad de los albaceas mancomunados en caso de urgencia. Y la ley establece que en los casos de suma urgencia puede uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás. Entonces esto nos lleva a otra parte de la teoría general de la naturaleza jurídica, que es pregunta para el maestro Socop y para Marco Antonio Ramírez. ¿El cargo de albacea es voluntario o forzoso? Porque es un acto jurídico el que va a ejercer el albacea cuando acepte o la ley le obliga. Pero ¿cómo se diferencia que sea voluntario o sea forzoso? Claro que sí, doctor. Bueno, la aceptación es voluntaria. Yo como albacea designado tengo la facultad de aceptar o rechazar el cargo. Que aquí hay una característica muy importante respecto al rechazo de este cargo, que es si además fui designado heredero en esa sucesión, puedo perder derecho a ese haber hereditario. Entonces, si bien la ley lo señala como voluntario, uno tiene que tomar en consideración esto para el caso de querer rechazar el cargo. Ahora bien, una vez que yo acepto de manera voluntaria este cargo, se convierte en un deber jurídico. Entonces, aquí esto es muy importante. Cambia la naturaleza jurídica. Sí, doctor. Porque ya no es solamente el ejercicio de la autonomía de la voluntad, sí quiero. Pero ahora ya siempre no. La ley dice, es voluntario. Pero una vez que lo aceptas, la naturaleza jurídica es deber impuesto. Así es. Orden público, interés social. ¿Qué más dirías sobre eso? Que aquí una característica muy trascendente respecto a lo que usted comenta y que creo que pudiendo hacer alusión, el cargo de albacea lo podemos equiparar jurídicamente al matrimonio, doctor, en el que yo como persona voy a decidir con quién me caso, pero en el momento que me caso adquiero deberes impuestos por la ley que no están sujetos a compromiso por alguna que hay que cumplir. Entonces, queda claro, Marco, que una vez que dijiste que sí, ahora es forzoso. Pero una vez que es forzoso, la misma ley, el artículo 1695, para seguir en la misma línea, nos va a decir
¿Qué ocurre? Igualmente que el 1695, que habla del heredero único que sea albacea, pero el primer numeral, el 1695, ¿qué explica? Sí, el 1695 ordena que el cargo de albacea es voluntario, lo que estábamos considerando. Punto y coma. Pero el que lo acepte se constituye en la obligación de desempeñarlo. Ese es el primer párrafo. Aquí habría, de acuerdo con la naturaleza jurídica, doctor, hablar en lugar de obligación de un deber jurídico impuesto por las normas, por el orden público, a ese albacea que una vez tuvo la posibilidad de ejercer o no el cargo, la facultad de decir sí o no, pero cuando dice que sí, se le imponen estos deberes para desempeñarlo. Pero sigue la ley en el 1695. Si el que fuere nombrado albacea por el testador no es su voluntad aceptar el cargo por intereses personales, se debe aceptar su negativa y de inmediato someter a votación de los herederos el nombramiento del que fungirá como albacea. Aquí reitera y ratifica este segundo párrafo, doctor, que el cargo de albacea es voluntario, la autonomía de la voluntad es un acto jurídico, pero cuando dice que no, entonces hay que encontrar otro albacea, que fue su facultad de poder rechazar el cargo, y de acuerdo conforme lo que posteriormente nos va a decir la ley, doctor. Pero aquí se viene una cascada, se viene una carga grave para que usted, como albacea, renuncie y va a perder lo que le podría haber dejado en la herencia. Pero además, lo vamos a ver más adelante, la ley señala los porcentajes que puede cobrar o que tiene derecho el albacea. Pero antes de eso, es importante, Eduardo, dentro de esta imposición de lo forzoso, y que lo acabamos de escuchar en la presentación que hicimos del Código Civil para la Ciudad de México en la Facultad de Derecho, y algo que tú manejas muy bien, ese artículo primero, porque ahora se va a reflejar en la materia sucesoria y en todo lo que sea el Código Civil, porque ahora es expreso que todos los procedimientos civiles y familiares, y por supuesto la sucesión entre los familiares, son de orden público, interés social y bienestar general. ¿Qué significa todo esto? Ahora, digo, tú como albacea aceptaste, pero ahora deberes, y si a la mera dices que no. Muy bien, doctor. Te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, esto conforme a la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entra en vigor de manera sucesiva o por etapas en específico en la Ciudad de México, independientemente de que va a ser un código que va a regir a nivel nacional a partir del año de 2027, es muy importante lo que usted bien menciona, doctor, referente al artículo primero, que textualmente especifica que todos los procedimientos establecidos en ese ordenamiento, en ese código procesal, son de orden público e interés social. ¿Qué quiere decir o qué se debe entender con esto? Que lo que expresamente dispone cada uno de los artículos referente a los procedimientos bien sucesorios en materia de adopciones, divorcio, la nulidad de algún contrato o de algún acto jurídico, es conforme a la letra de la ley, doctor. No está sujeto a un pacto entre las partes, a la autonomía de la voluntad. Es yo, en el caso específico, me presento como albacea en la Ciudad de México a denunciar la sucesión de una persona. Bueno, yo ya sé o tengo que saber cuáles son los pasos que yo tengo que seguir desde el punto de vista procesal para denunciar la sucesión, para presentar el inventario y avalúos, para llamar a los herederos de la sucesión, porque muchas veces se desconoce el paradero o en dónde se encuentran físicamente los herederos. Entonces, este Código Procesal Civil nos da las herramientas a efecto de que podamos cumplir cabalmente con esta imposición que nosotros aceptamos, doctor. Aquí voy a reiterar el ejemplo que dio el maestro Sokop, metafórico, pero con una realidad impresionante, porque nuevamente vamos, la autonomía, la voluntad, dijo Eduardo Sokop acertadamente, se parece
a la autonomía de la voluntad, el acto más privado que tiene el hombre o la mujer, o los hombres o las mujeres cuando deciden casarse de personas del mismo sexo. La autonomía de esa voluntad es sí me quiero casar. Y punto. Y de ahí surgen los deberes de orden público, interés social, deberes jurídicos. Ahora vamos a la albacea. A usted lo nombran albacea. Usted tiene que expresar su voluntad, un acto jurídico unilateral que va a crear, transmitir, modificar, obtener derechos y obligaciones. Pero en el momento que él diga que sí, se acabó la autonomía. Así es. Y entonces, lo que sigue, ratificando lo que dijo el maestro Sokop, es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entró en vigor ya en la Ciudad de México desde diciembre del 2024, e incluso ya incursionó por ahí en materias de divorcio, de incapacidad, el artículo 450, etcétera, de lo que nos va a hablar el maestro Ramírez. Pero aquí hay que dejar muy clara la hipótesis de que usted aceptó y ahora es forzoso. Cuidado, porque si usted ya aceptó y la ley le impone tales cargos y no los cumple, puede ser removido, perder lo que le habían dejado, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora el maestro Ramírez nos va a decir, ahondar sobre esto del Código Nacional, su vinculación al Código Civil de la Ciudad de México y cómo va a venir, por ejemplo, el 1 de junio, que está próximo, va a haber otra parte de la vigencia y así sucesivamente en todo el país, como dijo el maestro Sokop, hasta que esto en el abril 2027 en el país ya no haya códigos procesales civiles locales ni códigos familiares procesales en ninguna parte, como el que hay en Hidalgo, Código de Procedimientos Familiares. Marco. Sí, doctor, porque quienes amablemente nos escuchan, esto es la materia de derecho sucesorio, hablar de la albacea, y estamos hablando de un tema procedimental, porque este albacea, que debe tener conocimiento, va a tener que ir o bien con una autoridad jurisdiccional o también con un notario público con facultades al respecto para conocer de ese asunto sucesorio en específico. Lo que usted dice, doctor, y lo que comentaba el maestro Eduardo es muy importante porque usted ha escuchado hablar de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde se va a regular el procedimiento sucesorio, obligaciones del albacea, y que habrá uno para toda la República y 32 códigos civiles locales en cada estado de la República, doctor, porque aquí tendremos este Código Civil de la Ciudad de México con sus normas sustantivas, sus leyes, deberes, obligaciones, pero el cómo lo vamos a aplicar va a estar regido en un Código Nacional, donde como fecha límite, usted bien menciona, doctor, tenemos todos los estados hasta abril del 2027 para que este código sea el que va a regir todos los procedimientos sucesorios. Ya no habrá procedimientos civiles sucesorios locales, sino ya un código nacional con un código civil sustantivo en la materia, doctor. Ahora aquí vale la pena colacionar un hecho que ocurre en el año 2000, cuando quien les habla, de acuerdo con Martí Batres Guadarrama, que era el presidente de la Cámara de entonces de la Ciudad de México, que a partir del año 2016 se llama Ciudad de México, antes era Distrito Federal, y ahí se empieza a hablar del orden público en el derecho familiar y de otras ramas como el contrato de arrendamiento. Y ahora vamos a pedir al maestro Ramírez que nos lea cuando menos el primer artículo 138 ter del Código Civil que se puso en vigor, distinguida teleaudiencia, en el año 2000. Incluso en ese tiempo yo fui el autor del primer proyecto de Código Familiar para el Distrito Federal, así se llamaba, pero que por determinadas razones políticas, de burocracia, etcétera, se quedó en la Asamblea Legislativa del año 2000, que presidía el doctor Martí Batres Guadarrama, y que desafortunadamente para el derecho familiar y todo lo que viene no se ha podido establecer, a pesar de que, ya que hay que reiterar, la Ciudad de México en el año 2021 tiene, el año 2024
2000, que estamos 25. con todo eso, 25, estamos en una hipótesis de orden público e interés social que ratifica ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces los privatistas, quienes siguen afirmando que el derecho familiar no existe y que es civil, o le llaman civil familiar, pues desafortunadamente están cayendo en una ignorancia total, porque la ley ordena, manda y dice, y el Código Nacional de Procedimientos Civiles, todas las normas que este código contiene son de orden público e interés social, que en esencia el orden público lo impone la ley, y como decía el maestro Sokop bien, comparado el matrimonio, sí me quiero casar, sí, nada más que estos son los deberes. No, yo con mi cónyuge combine, no señor, esto es así. Entonces ahora vamos a oír este texto que desde el año 2000 está vigente en la Ciudad de México, y que en el año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando era presidente todavía Luis María Aguilar Morales, que tuve el privilegio que hubiera sido mi alumno, va enfocado sobre esto, y empieza ya la Corte en resoluciones obligatorias a determinar que todas las normas de derecho familiar son de orden público e interés social. Marco. Sí, en este título cuarto bis de la familia, agregado, como bien dice doctor, en el año 2000, en su capítulo único, en el artículo 138 ter establece: las disposiciones que se refieran a la familia, incluido el derecho sucesorio, el tema de la albacea, son de orden público e interés social, y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Entonces, volvemos al punto del albacea, cargo voluntario forzoso, para ver con el maestro Sokop esta hipótesis del 1695 bis del Código, en que en esa misma materia nos dice si es un heredero único, qué es lo que va a resolver la ley. O sea, ya quedó claro que una vez que usted dijo que sí, tiene que seguir hasta adelante. Pero además, eso lo veremos en otro programa, hay que rendir cuentas, hay que dar una fianza, otras obligaciones y deberes que va a tener. Eduardo. Sí, doctor, muchas gracias. Perdón, artículo 695 bis. No será aplicable lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1695 cuando quien ha sido designado como albacea además tiene la calidad de heredero universal único. Y procedo a leer el segundo párrafo del artículo 1695. Si el que fuere nombrado albacea por el testador no es su voluntad aceptar el cargo, por intereses personales, se debe aceptar su negativa y de inmediato someter a votación de los herederos el nombramiento del que fungirá como albacea. Hay que hacer una explicación más clara de eso. Claro que sí, doctor. Bueno, para este supuesto, nos está señalando dos supuestos la ley. Primero, cuando son varios los herederos en una sucesión y el albacea de esta sucesión decide no aceptar el cargo. En este supuesto nos vamos a una votación por mayoría de porcentajes del haber hereditario o de la masa hereditaria que le corresponda a cada uno de los herederos para determinar al albacea. En el supuesto de que en una sucesión en específico únicamente hay un heredero quien además fue designado como albacea y no quiere aceptar este cargo, bajo esta tesitura, el juez va a ser quien va a designar un albacea, doctor. ¿Por qué? Porque el heredero único no quiere aceptar este cargo. Y cualquier sucesión no puede quedar sin albacea. Muy bien, bueno, como ven ustedes, hemos tratado de agotar dentro de este primer programa la temática de la albacea, pero los vamos a convocar al segundo porque lo haremos pronto, porque la primera interrogante va a ser ¿qué pasa si renuncia el albacea? Pero eso hablaremos en un próximo programa. Ahora, permítanme recordarles a ustedes que estamos en la mejor disposición de atender sus inquietudes, que nos pueden ver, nos pueden llamar a nuestra oficina que tenemos en el World Trade Center, que estamos en la delegación Benito Juárez, estamos en la calle Montecitos, en el piso 25, la oficina 15,
Y ahí estamos, como siempre, a su disposición, el Abogados Asociados, con Rolando Huitrón Roy, con Eduardo Socó Frías, y quien les habla. Muchas gracias, esperamos verlos en el próximo programa y les reiteramos, lo mejor está por venir.